que eso ya lo sabe. Se mantiene durante toda la edad reproductiva, ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esto es lo más importante en ginecología y obstetricia. Y todo gira en torno a esto. Cesa con la menopausia y esto depende entonces de la secreción hormonal del ovario y del eje hipotálamo hipoficiario. Eso ya lo sabemos. Tiene que haber una completa armonía para que se produzca todo lo del ciclo. Al aumentar la edad ginecológica, este eje va madurando. Al inicio, en la niña, en la adolescente todavía está inmaduro, los ciclos no son iguales, ¿no? Entonces a veces se presenta y a veces no. La niña no ovula todavía, es un eje inmaduro. Se establece entonces un patrón regular que se mantiene durante toda la mayor parte de la vida reproductora, o sea, al inicio y al final son los de, digamos, desequilibrios, pero después en la madurez de la edad reproductiva, este va a ser un patrón adecuado, regular. Los ciclos menstruales entonces se acortan en los últimos años reproductores y terminan entonces siendo esporádicos en los años previos a la menopausia. Igual cuando empieza, a veces son esporádicos, igual cuando termina. Porque al inicio es por falta de madurez del ciclo menstrual, pero al término es por falla ya del ovario, porque ya no hay folículos, ya se agotaron, se acabaron. Han funcionado muchos y otros se han apreciado y ya no hay ni uno, se han consumido todos. Por último, deja de producirse la ovulación provocando la menopausia. ¿No es cierto? Entonces tenemos, en la edad reproductora suele estar establecido un patrón normal de ovulación. Eso es la ley. Todos los meses ovulas. Si no hay ovulación, eso es una alteración. La menstruación normal entonces dura entre 4 a 7 días, provoca una pérdida de sangre de 5 a 80 mililitros y la mayoría de los ciclos duran entre 24 y 38 días. Esto es el patrón normal. Cuando hay alteración, ya tenemos que ponerlo como a trastornos del ciclo. La fase folicular varía de una persona a otra. Puede ser tan breve como 7 días y tan larga como 21 días. En cambio, la fase lútea es más normal, más estable. Tiene una duración fija de unos 14 días. Entonces nosotros podremos decir que la fase del ciclo menstrual, ¿no? En la fase lútea es 14 días. Si hoy día, por ejemplo, viene tu regla, cuando ha comenzado la fase lútea, en los 14 días, ¿ya? Entonces, ese es importante. Luego tenemos, acá estamos, hipomenorrea, son las alteraciones de los trastornos menstruales, hipermenorrea, oligomenorrea, polimenorrea, menorragia. Así era como se tipificaba realmente, ¿no? Hipo porque hay una menstruación escasa, hipermenorrea, una menstruación abundante, oligomenorrea, un intervalo mayor de 36 días, polimenorrea, un intervalo menor de 34 días. Había más frecuencia de ciclos menstruales durante un periodo, por decir un año, ¿no? Menorragia, la duración es mayor de 7 días y la metrorragia, que es una hemorragia sin ritmo menstrual. Alteraciones, entonces, por exceso, decimos, en la cual hay alteraciones, la hipermenorrea, la metrorragia, hay un abundante sangrado menstrual en cantidad excesiva, con duración del ciclo y de los días de menstruación dentro de lo normal. En la metrorragia los episodios son regulares. En la menorragia la cantidad excesiva es también a intervalos regulares. La menometrorragia es una hemorragia excesiva durante la menstruación y a intervalos irregulares. La polimenorrea, la duración es excesiva, aunque en cantidad normal puede ser.
Entonces, acá podemos hablar de trastornos orgánicos o de trastornos funcionales. Algunas de las causas que dan lugar a este tipo de alteraciones son comunes en los diferentes periodos de la vida de la mujer. Sin embargo, existen diferencias etiopatogénicas en los diferentes periodos que es preciso analizar por la repercusión que tienen y en cada caso hay que estudiarlo, ¿no? Es importante. Entonces, primero vemos las alteraciones anatómicas y luego, cuando nosotros hacíamos el diagnóstico y no teníamos una patología, decíamos que eran trastornos funcionales. Entonces los tipificábamos, hemorragias uterinas disfuncionales, y muchas veces pues, lo discriminábamos. ¿Es anovulatoria o es ovulatoria? Y lo manejábamos con hormonas, definitivamente. Entonces, las hemorragias uterinas disfuncionales afectan un 10 a 15% de todas las mujeres que acuden a la consulta, aunque el diagnóstico es más común en las adolescentes. Atendiendo a su etiología, pueden clasificarse en anovulatorias u ovulatorias. Las causas orgánicas son las más frecuentes en la etapa de madurez. Dime, ¿se ve o no se ve? Sí se ve, pero podría agrandarlo un poquito, es que se ve bien pequeña, ¿verdad? Ahorita. ¿Ya está? ¿Ahí? Sí, Acá es suficiente. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Ahora sí? Perfecto. ya demasiado. Un poquito más. Hay un Un icono que dice para poquito poder ver. más. Ahí, Eh, 84%. Tenías razón, él estaba muy grande. ¿Ahora sí? ¿Lo ok, ves? sí. Ya. Entonces, discriminamos si es orgánico o no. Funcionales, decimos, cuando nos queda solamente que es no hay patología, no encuentro. Entonces digo, es una alteración disfuncional. Y esto se presenta en un 10 a 15% de todas las mujeres que acuden a la consulta, aunque el diagnóstico es más común en las adolescentes, ya les dije, ¿no? Por la inmadurez del ciclo. Pueden ser anovulatorias u ovulatorias. Las causas orgánicas son las más frecuentes en la etapa de la madurez reproductiva, en un 75%. Entonces, si yo estudio a la mujer, voy a encontrar miomatosis, voy a encontrar pólipos, voy a encontrar un quiste que está causando alteraciones. Entonces, eso es lo más común en la etapa reproductiva. Y en la posmenopáusica, entonces es el 100%, mientras que las funcionales predominan durante la adolescencia. Sí, esto es entendible prácticamente y en el periodo premenopáusico. Es que ya se va a ir la regla y en el otro lado ya está llegando a adecuarse tu regla. Entonces son alteraciones funcionales, no necesariamente encuentras alguna patología, pero de todas maneras hay que estudiarla, de qué se trata para manejarla. Cuando no encuentras nada, dices disfuncional. Y cuando encontraste, hay que estudiarla y hay que manejarla. Definitivamente tienes que operar quirúrgico. Entonces, es importante entonces plantearse cómo es la fisiología y hasta dónde es la patología, ¿no es cierto? Tenemos que demostrarla, que demostrar que hay una patología para poder manejarla. Entonces, esto depende va a depender el impacto que tenga el sangrado para la mujer, tanto a nivel sistémico como de calidad de vida. Entonces, tenemos muchas veces mujeres que tú le preguntas y hablan de un sangrado mayor excesivo, pero para ellas es normal. Entonces, y sin embargo hay alguna patología que hay que determinar o descartar. Entonces, no tiene por qué ser un sangrado que se pasa de los parámetros, ¿no? Ya hemos dicho 580 mililitros, pero ellas sangran un montón y con coágulos cada mes. Para ellas es normal, pero no tiene por qué ser normal. No tenemos que normalizar un sangrado. Y esa es la preocupación realmente, ¿no? Del por qué nosotros, porque esto va a afectar la calidad de la vida de la mujer. Va a estar anémica, va a estar cansada, va a estar agotada, con mareos, no puede estudiar, no puede, o sea, hay repercusión y hay un impacto. Este es el por qué esta patología
nos preocupa. Y nos tiene que preocupar al punto que tenemos que hacerlo evidente. Muchas chicas a veces tienen miomas, 10, 20 miomas, 30 miomas, y viven tan tranquilas, nunca han tenido mayor problema. Y para ellas es normal sangrado, que sangra con coágulo, se pone una más toalla y punto. Y no es así. En conjunto, entonces, todas estas patologías nosotros tenemos que manejarlas en todas las etapas de la vida de la mujer. Es obligatorio hacer un diagnóstico preciso y un manejo adecuado. Entonces, tenemos que hacer la anamnesis completa. ¿Cuáles son las características de este sangrado? Estudiamos a la mujer en intensidad, en duración, en la cronología, en relación con el ciclo, en relación con el coito. ¿Sangras? ¿En qué momento sangras? ¿Cuánto es la cantidad de tu sangrado? ¿Usas un paquete? ¿Cuántos paquetes usas durante tu ciclo menstrual? ¿No? Si les preguntamos de repente a las compañeras, ¿cuántas toallas usan? A ver, díganme. Te van a decir 2 o 3. Tu paciente te va a decir lo mismo. Pero cuando ya viene que esto es un paquete diario, entonces ya no es normal, definitivamente, ¿no? Va a afectar y van a venir con anemia de todas maneras. Antecedentes familiares, tenía cáncer de mama, tenía cáncer de ovario, su familia. Y la conducta sexual, ¿no? Relaciones de riesgo para enfermedad de transmisión sexual o está en tratamiento hormonal, que también nosotros tenemos que saber de qué se trata, ¿ya? Muy bien. Entonces, se achicó de nuevo, creo. Ya. Llegamos a la conclusión entonces de que se trata de una hemorragia acíclica. La causa probablemente será de tipo orgánico, dependiendo de la edad, los diagnósticos más probables serán prepuberal, es un cuerpo extraño o una vulvovaginitis. Una niñita pues está aprendiendo todavía que tienes, y para ella es un juego, de repente se introdujo algo, ¿no? Un cuerpo extraño, jugando. Y, o cogiéndose, de todas maneras explorando, puede transmitirse alguna enfermedad. En un adolescente, primero ver si hay gestación, más aún que tenemos muchos problemas con las niñas, ¿no? Que las violan, y entonces tienen un embarazo a temprana edad. O alteraciones de la coagulación. En la madurez y en la premenopausia, la gestación, patología tumoral benigna o patología tiroidea. La tiroides te da alteraciones, definitivamente todas las glándulas pueden afectarse. Posmenopausia, la patología endometrial. Siempre pensar en una mujer mayor que puede haber un cáncer de endometrio. Entonces es patología orgánica. En el examen físico, la inspección de genitales externos, de la vagina, del cervix, junto con la palpación abdominal, pueden ser elementos muy útiles en el diagnóstico diferencial. Es conveniente asociar a las anteriores la palpación mamaria. Es obligatorio hacer un examen integral de la tiroides y de los genitales internos. Pueden ser necesarias pruebas y exploraciones complementarias dependiendo de cada caso. Determinaciones analíticas, test de gestación, hemograma, pruebas de coagulación analítica hormonal, incluyendo función tiroidea. Entonces acá vamos a ver que muchas veces nosotros tenemos un patrón de sangrado, pero el detalle era determinar bien qué patología era. Entonces nosotros estos diagnósticos de menometrorragia, de metrorragia, a veces no describen tan bien la patología que tenga la persona. Y por ello FIGO se preocupó e hizo esta clasificación de Palm-Cohen. Según esto, es que para estudiar toda la patología anormal, ¿no? El sangrado uterino anormal en mujeres no embarazadas y en edad reproductiva. Entonces vamos a ver la verdad, ¿no? Los términos de menorragia y estos sangrados de uterino crean mucha confusión. Entonces, a partir del año 2005 se crea una comisión de expertos que van a estudiar toda la patología, entonces le van a dar nueva terminología y la van a encasillar en forma diferente, pero
tenemos que estudiarlo, ¿no? Como Palcoin. El acrónimo PALM, palma de la mano, y COIN es moneda en inglés, agregándole la letra E. Entonces acá tenemos patología estructural y patología no estructural, te va a decir más bien, ¿no? Entonces vas a encasillar todita la patología estructural en los pólipos, adenomiosis, leiomioma y malignidad, ahí está el PALM, ¿no? Y en la no estructural, la coagulopatía, la disfunción ovulatoria, endometrial, iatrogénica y no clasificada. Entonces estamos hablando del COEIN como moneda. Entonces hablamos de la patología estructural como la clasificación etiológica del sangrado uterino normal. Entonces acá te lo va a encasillar mejor, ¿no? Cuáles son y cuáles no pueden ser, pero al final todas van a englobarse acá. El sangrado uterino anormal, entonces, puede ser agudo, puede ser crónico. Agudo nunca ha tenido antes y, sin embargo, la paciente, hay una patología, hay un sangrado abundante en una paciente no embarazada con cantidad suficiente que requiere intervención inmediata para prevenir mayor pérdida de sangre. Generalmente terminan en la emergencia con un sangrado profuso y hay que ponerle sangre inclusive, ¿no? Porque en unos días pues, se puede perder mucha cantidad de sangre. El otro es el crónico, cuando el sangrado uterino es mayor a 6 meses, que generalmente si vemos a nuestros pacientes, la mayoría tienen este problema, ¿no? Y sin embargo lo hemos normalizado. Ah, sí, te viene tu regla y es abundante, eso es normal, le dicen a todas, ¿no? Eso es normal, sangra con coágulos, sí, eso es normal. Me duele la regla, eso también es normal. Y sin embargo nada de eso es normal. Hay que estudiarlo y hay que verlo exactamente qué cosa es lo que ocurre. Se considera crónico cuando el sangrado uterino es mayor a 6 meses. Mayor en cantidad, o sea, mayor volumen, mayor en duración, en frecuencia o regularidad. O sea, todos los parámetros que consideramos para lo que es el sangrado menstrual están alterados. Sin embargo, ella está feliz caminando, porque nadie le dice que tiene una patología. Y hemos visto casos, ¿no?, de mujeres que con estos sangrados se han ido a la tumba porque la anemia, y ahí nomás se caen hasta que llegan al hospital es tarde. Entonces, no hay que normalizar nada de estas cosas. ¿Cuáles van a ser las características de este ciclo menstrual? Entonces, ¿no? La frecuencia. Los parámetros hemos visto la frecuencia, la duración, la regularidad y el volumen. En cuanto a la frecuencia, si es ausente, se llama menorrea. Si es frecuente, puede ser menor de 24 días, porque hemos dicho que lo normal es de 24 a 38 días. Que si es infrecuente, con una frecuencia mayor de 38 días, es infrecuente, ¿no? Lo que decíamos antes, viene una polimenorrea porque te está viniendo y te viene. O sea, en realidad hay como lo equivalente, pero estos ahora, como ha cambiado la nominación. En la duración, entonces, es prolongado cuando es mayor de 8 días y es normal entre 4 y 8 días. Entonces ya tú puedes tipificarlo realmente, qué cosa es lo que está ocurriendo en tu paciente. La regularidad, variación en el más corto y el más largo. Entonces, irregular, el más corto va a tener más, entonces, y el más largo, que es más de 10 días. Ese es un sangrado irregular, ¿no? Debería de durar tantos días, pero ya está mucho más. Entonces, en volumen, abundante y mayor de 80 mililitros. Yo considero abundante cuando es mayor de 80 mililitros. Y normal cuando es de 5 a 80. Escaso, menos de 5. No solo me vienen gotitas. Entonces, hay que discriminar cuánto es lo que está sangrando. O sea, es muy poco. Muy poco. Algo está pasando, ¿no? Hay alguna alteración, entonces tenemos que estudiarlo, definitivamente, ¿no? Y de repente está taponado ese cuellito, y no sale la sangre, ¿no? Entonces algunas tenemos así, o nació la niñita y tiene un IMM perforado y no sale
La sangre se queda y cada vez que viene la regla, la pobre tiene cólicos y tiene dolor, pues se está acumulando, se está acumulando. A veces tenemos esta patología. Viene el día del sangrado y la niña tiene mucho dolor, mucho dolor. El PAL. Entonces vamos a ver lo que es el PAL. En cuanto a la P, se refiere a pólipo. Es una protrusión nodular benigna de la superficie endometrial, constituida por glándulas estroma y vasos sanguíneos característicos. Se desconoce su causa, no sabemos. Se considera que su aparición es de origen multifactorial. Las causas probables, ¿no? Entonces tenemos proliferación monoclonal benigna, anomalías en los cromosomas 6 y 12, aumento de las metaloproteinasas y citoquinas, sobreexpresión de la proteína P63, mutaciones genéticas, desequilibrio entre estrógenos y progestágenos. Hay una causa, hay un por qué esto se altera, ¿no? Y muchas veces hasta mutaciones genéticas. Entonces, hay una causa de por qué se producen estas, porque no a todo el mundo le produce, ¿no? Definitivamente. Factores de riesgos. Entonces tenemos la edad, la obesidad, la hipertensión y el uso de tamoxifeno. Y aquellas que tienen cáncer de mama generalmente se les da para disminuir las hormonas, ¿no? La edad es importante, es un factor de riesgo. La obesidad. Mucha hormona, mucho estrógeno. Y esto puede producir los famosos pólipos. Prevalencia. Se estima en un 10 a 15% en pacientes asintomáticas. A veces solamente es un hallazgo, le haces una ecografía, porque viene a su chequeo, obligatoriamente es hacerle una ecografía, y encuentras pacientes asintomáticas generalmente en un 10 a 15%, pero puede llegar a 20 a 30%. Diagnóstico. En la ecografía, sensibilidad de 91%, especificidad de 90%, valor predictivo positivo de 75 a 100% y un valor predictivo negativo de 87 a 97%. La histerosono es importante. La mayoría la diagnosticamos con ecografía. En la ecografía aparece, ahora lo vamos a ver, aparece una tumoración en la cavidad uterina. Ya saben ustedes, la cavidad es una cavidad virtual, pues es real con alguna circunstancia, en este caso con la aparición del pólipo. Y este pólipo, al tener mayor cantidad de endometrio, porque está formado también por tejido endometrial, entonces hay mayor volumen de endometrio y mayor sangrado, va a haber definitivamente. La histerosonografía, que con algunos hemos visto cuando hemos hecho la práctica, hacemos la histerosonografía. Lo diagnosticamos, entonces se introduce una sustancia que es solo fisiológico, nada más en la cavidad uterina y ahí el pólipo se va a ver perfectamente, dentro de la cavidad uterina. Y la histeroscopía es para hacerle el tratamiento, es patrón de referencia también para el diagnóstico, porque voy a ver directamente en la cavidad uterina qué cosa hay ahí. Y además que hago el diagnóstico, le hago el tratamiento de una vez, lo saco, ese pólipo, ¿ya? Entonces así quedamos. El pólipo. Acá está, vean ustedes. Cuando le hago la ecografía simple, encuentro, acá hay una masa, definitivamente, ¿no? Digo yo, ¿en dónde está ubicado? Cara anterior, cara posterior. Entonces estoy viendo cara anterior, cara posterior, no encuentro. Y está pegado, pues está espediculado, definitivamente. Sale todo esto, es el endometrio y ahí está. Aquí todavía parece que hubiera otro. Igualmente, vean ustedes cuando ya se introduce el líquido, ¿no es cierto? Lo veo bien nítido, porque este negrito ya es líquido en la cavidad cuando le estoy haciendo el estudio. Y acá al Doppler, vean ustedes, para saber si hay o no una patología benigna o no. Y el líquido que se ha introducido para poderlo ver. ¿Ya? Nítido se ve, nítido. Esto hay que sacarlo, hay que operarlo, hay que hacer una histeroscopía. Miren ustedes cómo está. Todo esto en la cavidad. Parece grandazo, pero es chiquito a veces.
sino que esto está aumentado. Ese es el pólipo dentro de la cavidad uterina. Aquí estamos en la cavidad uterina y estoy viendo aquí como un dedo. Ese es el pólipo. A diferencia del mioma, miren ustedes, la diferencia, el otro no tenía esta vascularización que este tiene. Este está mucho más vascularizado, por eso es un mioma. Se llama submucoso porque está ubicado en la cavidad endometrial. Entonces puedo ver un pólipo, puedo ver un mioma. Y igual, el patrón es lo mismo, es el sangrado. Y el tratamiento es lo mismo, el diagnóstico igual, con su ecografía, su sonografía y su histeroscopía para el abordaje. Porque como está en la cavidad, entro a la cavidad y ahí lo puedo retirar, lo puedo mirar, lo puedo retirar. Entonces el tratamiento es también así, con histeroscopía. No necesito abrirle la cavidad abdominal, porque por la vía vaginal lo voy a encontrar, lo voy a ver, lo voy a sacar. Entonces del PAL ya estamos en la A, que es adenomiosis. El diagnóstico se basa en la histología, la prevalencia de 5 a 70%. Histológicamente se caracteriza por la coexistencia de glándulas endometriales en el miometrio, endometriosis y leiomiomatosis. La causa es desconocida. El mecanismo de lesión, reparación tisular que ocasiona invaginación del endometrio y los remanentes mullerianos. Vean ustedes, de las teorías, ¿no? De la adenomiosis con la endometriosis en el miometrio. Entonces está metido en el interior del miometrio. En cambio, se supone que esto está regado por todos lados, ¿no? Según las teorías, pero este es en las mismas glándulas endometriales las que están comprometidas, ¿no? Entonces se dice que acá está el endometrio y del endometrio como que han migrado hacia el miometrio. Entonces a eso se le llama y se implantan ahí crecen y cada vez que viene la regla la mujer va a tener problemas. Eso es la adenomiosis, ¿no? Entonces la causa es desconocida. El mecanismo de lesión, la teoría, el mecanismo de lesión, reparación tisular, que ocasiona invaginación del endometrio, justo lo que les estaba hablando, ¿no? Como que este endometrio se invagina y busca cómo introducirse hacia el miometrio. Los remanentes millerianos con proceso de metaplasia. El primer mecanismo causaría alteraciones moleculares en la función de las glándulas endometriales o de la zona de unión endomiometrial y alteración estrogénica. Hay una unión endomiometrial, endometrio y miometrio. Casi siempre cuando es de una zona a otra hay como una interfase. Entonces acá está el endometrio, hay una interfase y luego viene el miometrio. Pero acá como que esa interfase se altera y entonces ya no funciona como que tú no pasas, ¿no? O sea, ya no es barrera y pasan las glándulas. Las glándulas mucosas endometriales van a introducirse hacia el miometrio y esto es un proceso de una invaginación, como una invasión, podríamos decir, ¿no? Y entonces ahí comienza ese proceso que se va dando por pocos, y va alterando el músculo liso uterino y entonces ahí hablamos de adenomiosis, que no lo podemos determinar sino por patología, ¿no? Cuando hacemos la patología vamos a determinar qué realmente es. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? También tenemos la multiparidad, el tratamiento con tamoxifeno, la edad, mayor exposición a estrógenos. También hay factores genéticos y epigenéticos de cada quien, ¿no? Cada quien tenemos nuestra, como digamos, qué patología vas a tener y qué sé yo, nacemos con nuestro código. Diagnóstico, sangrado uterino anormal con dolor pélvico asociado. ¿Por qué? Porque es una endometriosis, es una variedad de la endometriosis, produce mucho dolor cuando viene la regla, dolor que se asocia con la regla. Factores y formas principales de enfermedad focal y difusa. El diagnóstico ha mejorado en los últimos años con la ecografía y la resonancia nuclear magnética. En un metaanálisis, Champañera y colaboradores se reportó para la ecografía transvaginal un
de 72%, especificidad de 81% y para resonancia magnética de 77% y especificidad de 89%. O sea, podemos hacer ecografía, podemos hacer resonancia magnética. La diferencia, quizás un poco más para la resonancia, son estudios que ahora se usan, ¿no? Y te dan específicamente dónde está la patología, a qué patología nos estamos refiriendo. Aquí estamos, vean ustedes, ¿qué es la adenomiosis? ¿Qué es la endometriosis? Son glándulas endometriales. Endometrio, el tejido del endometrio, que es la cavidad más profunda que está acá. Entonces, estas glándulas endometriales, en este proceso que hay una interfase entre el endometrio y el miometrio, han producido una invaginación y acá se han implantado, vean ustedes, en el tejido miometrial, en el miometrio, y acá lo vemos como islotes. Y así van creciendo. Cada vez que tiene regla la mujer, estas zonas también sangran y se va produciendo, por eso mayor dolor cada vez, mayor dolor, mayor alteración y todo lo que produce la endometriosis. Y el útero va creciendo, tiene sus características específicas también. Y vean cómo se ve, islotes, ¿no? Acá se ve estas glándulas que se han implantado en un sitio diferente, que es el miometrio. Entonces acá tenemos el endometrio y hay como una línea negrita que separa entre la una y la otra. Esa es la interfase. Eso se pierde y acá pasa. De acá, las glándulas endometriales del endometrio se van a introducir en el miometrio. Y se van a implantar y van a seguir creciendo y van a seguir sangrando cada vez que tú tienes regla, ¿no? Entonces acá hablamos de un miometrio heterogéneo. Estas zonas más blanquitas con zonas más negritas, entonces yo puedo decir que es endometrio heterogéneo. No puedo hablar de un endometrio homogéneo. Acá está, también. ¿Se dan cuenta? Implantaciones en todo nivel. En el miometrio. ¿Listo? Las glándulas endometriales metidas dentro del miometrio para causar alteraciones. En el Doppler también vemos, ¿no? No vemos mucha alteración porque en realidad no es patología maligna. Ahora tenemos el leiomioma. El leiomioma, los miomas, así les decimos a los miomas. Entonces hemos visto los pólipos, hemos visto la adenomiosis, ahora estamos viendo leiomiomas. Los leiomiomas son tumores benignos monoclonales que se originan a partir de células del músculo liso del miometrio uterino. Son los tumores más comunes durante la edad fértil. Son los más comunes. Si tú le dices a una mujer que tiene miomas, al examen ya ves un útero aumentado de tamaño, un útero con una consistencia diferente y entonces ya estás hablando y le puedes decir que tienes mioma, ¿no? Le haces la ecografía y ya tenemos el diagnóstico. Y generalmente lo primero que te refieres es que tiene alteraciones de sangrado. Muy rara la que tenga un mioma y no tenga alteraciones. Generalmente están comprometiendo el mismo endometrio y por eso producen el sangrado. Son los tumores más comunes durante la edad fértil, con prevalencia de 20 a 40% en la edad reproductiva. Un 20 a 40%, ¿no? Entonces, son bastante frecuentes definitivamente, pero puede llegar a 70% en mujeres blancas, 80% en la raza negra. Entonces, imagínense todo, vamos a tener, ¿no? En algún momento los miomas, en algunas crecen más, en algunas no crecen tanto, en algunas producen mucha alteración, sangrado, en algunas tenemos, ¿no? Como hemos visto a veces en el pabellón cuando hemos pasado revisando historias clínicas, encontramos mujeres que tienen miomas inmensos, gigantes, y pierden el útero definitivamente. Son de diferente tamaño, de localización submucosa, intramural o subserosa, según su localización, o una combinación de estas.
Más del 50% de los casos son asintomáticos, ya les decía. Más del 50%. Y muchas veces son hallazgos solamente, hallazgo en la ecografía, hallazgo en el examen físico, cuando le haces el tacto bimanual, encuentras que el útero está aumentando tamaño y hablas de miomas, que es lo más común, hasta un 50%. Pero cuando hay síntomas, se asocia con sangrado uterino anormal, que es lo que estamos tratando ahora. Dolor pélvico, infertilidad, parto pretérmino. A veces sale embarazada la mujer y no sabía que tenía un mioma, un tumor de unos 6 centímetros, 7 u 8 centímetros. Muchas veces produce partos pretérminos, abortos, y la señora ni sabía que estaba embarazada. Afecta la calidad de vida de estas pacientes. Factores de riesgo: la menarquia, nulliparidad, edad tardía del primer hijo, obesidad, síndrome de ovario poliquístico, diabetes e hipertensión. Hay otros factores involucrados en la patogenia de la miomatosis. Factores genéticos, epigenéticos, componentes de la matriz celular, citoquinas, quimiosinas y factores de crecimiento que actúan no solo en los receptores estrogénicos, sino también en los de progesterona. Entonces, hay el porqué, hay involucrado una serie de factores en estos casos, ¿no? Para producir. Y generalmente genéticos y epigenéticos. La mamá lo tuvo, la abuela lo tuvo, la tía lo tuvo, la hermana lo tiene y todo, la parentela. Entonces, y se da, lo hemos visto igual, ni modo. Para eso preguntas tu historia clínica, ¿no? Y examinas a tu paciente. El 60% de los pacientes tienen cariotipos anormales. Los más frecuentes son la trisomía 12, traslocación entre cromosomas 12 y 14 o la pérdida de RNA. Entonces, hay un porqué, hay una falla. Leiomiomas. El diagnóstico clave, la ecografía. Lo primero, donde se describe la cantidad, el tamaño, la localización. Ahí lo ves, los encuentras. Van dejando su sombra posterior, como les digo, cuando hacemos la ecografía. Y ahí están los leiomiomas. Entonces tenemos que escribir qué tamaño tienen, dónde están localizados, cuántos encuentras, la distancia entre el mioma y la serosa, el mioma y la cavidad uterina. O sea, es intramiometría solamente, está llegando a comprometer la mucosa uterina, entonces sangran más. Está comprometiendo la serosa, a veces no produce mayor molestia. Resonancia magnética nuclear puede ser útil, sobre todo cuando hay más de 4 miomas. Entonces hay que hacerlo en resonancia, obligatorio, para saber qué cantidad de miomas tiene, dónde los tiene ubicados. Y la resonancia te va a decir perfectamente qué cosa es lo que está pasando. Baja posibilidad de malignidad de 0.23% y es una transformación de novo más frecuente en paciente posmenopáusica. Lo más frecuente en paciente posmenopáusica. Entonces, es baja la posibilidad de malignidad, pero puede darse. Hay diferentes transformaciones, ¿no? La que se da en el embarazo es la de generación roja, está lleno de sangre, pero puede alterar. Puede ser mixomatosa, hialina, puede ser. Y que se puede convertir en un cáncer, también puede ser. Esto es más frecuente en la posmenopáusica. Entonces, esto es lo que sacó la FIGO y que ustedes siempre deben saber. Incluso hay que hablar en estos términos hoy en día. Mioma 0 es un mioma que está pedunculado intracavitario. Acá está su pedículo, pero es intracavitario. Todo él está bailando dentro de la cavidad uterina. El 1, menos del 50% intramural. O sea, casi todo es subseroso. Está en la cavidad uterina y muy poquito está en el miometrio, menos del 50%. En cambio, el 2 es mitad y mitad intramural, mitad submucoso. Todos estos producen mayor cantidad de sangrado, definitivamente, porque están comprometiendo la cavidad. Acá te dice el 2 está empujando la cavidad. El 3 con la justa se está, contacto nomás. Contacto, pero no está como el 2 que está en 50 y 50. El 3 está, pero no tanto.
contacta con el endometrio y es 100% intramural. El 4 ya es intramural. Todo está dentro del miometrio, por eso se llama intramural. El 5 es subseroso y es el 50% intramural. La mayoría, 50% está en intramural y está también empujando hacia la serosa. El 6 es subseroso, menor del 50% es intramural, o sea, casi todo está fuera del miometrio. El 7 sí está fuera totalmente, es subseroso y está pediculado incluso. El 8 ya es otros términos, cervical, parasitario, etcétera, en otro lado, pero ya no está acá, comprometiendo estas estructuras. Entonces, leiomiomas híbridos que afectan el endometrio y la serosa. Se enlistan dos números separados por un guión. Acá está, el 2 y el 5. Por acuerdo, el primero se refiere a la relación con el endometrio, mientras que el segundo se refiere en relación a la serosa. El 2 y el 5. El 2 que está en mitad y mitad, 50-50. Y el 5 también está en 50-50. Pero el 2 está en relación a la submucosa, el 5 está en relación a la subserosa, en relación a la serosa. Entonces, como que empuja, que ya está queriendo ser más hacia afuera, ¿no? Pero así se forma. Submucoso y subseroso, cada uno con menos de la mitad del diámetro en las cavidades endometrial y peritoneal. Entonces, el de la cavidad endometrial es el más aparatoso, sangra mucho más, definitivamente. Entonces, este es el dibujito que tienen que tener cuando se hace la ecografía, así tenemos que informar. Mioma tipo 2. ¿Cuándo es un mioma tipo 2? Está en 50-50. ¿Cuándo digo que es un mioma 3? Cuando me está empujando la cavidad y hace contacto con el endometrio. Contacto, pero no está total, está más metido hacia el miometrio. El 4 ya está totalmente en el miometrio. Entonces, para definirlo bien y para que el que lo lea entienda, está haciendo contacto con la cavidad endometrial y eso es importante decirlo. Entonces, del PAL ahora tenemos la malignidad. Entonces, el PAL, como les digo, nos ha definido exactamente de qué patología estamos tratando y podemos hablar ya en mejores términos de qué es lo que padece nuestra paciente. En cuanto a malignidad, es poco común, pero es la más importante. La hiperplasia con atipias, clasificada hoy en día como neoplasia endometrial intraepitelial. Con atipia es la maligna. Tú le haces, el paciente tiene sangrado, el sangrado es que tiene algo porque el útero es así bien noble, de inmediato comienza el sangrado ya no tenía de repente esos sangrados. Y si es en la menopausia, más aún todavía hay que estudiarla. Entonces te va a responder que hay este tejido endometrial tiene glándulas endometriales con atipia. Estoy hablando de una hiperplasia con atipia, entonces ni hablar, tengo que descartar un cáncer. Es la neoplasia endometrial intraepitelial. La malignidad debe tenerse en cuenta en pacientes en edad reproductiva, sobre todo en la posmenopáusica. Entonces, si yo tengo mi paciente posmenopáusica y tiene sangrado, ya no tenía sangrado y de nuevo regresa, algo está pasando, donde representa el 10% de los casos de sangrado uterino anormal. Factores de riesgo para cáncer endometrial van a ser la edad mayor de 45 años, la obesidad, la menarquia temprana, menopausia tardía, diabetes, nulliparidad, síndrome de ovario poliquístico, terapia con tamoxifeno, antecedente familiar de cáncer, Lynch o síndrome de cáncer. La hiperplasia sin atipias tiene un riesgo de progresión entre 1 y 3%, mientras que la neoplasia endometrial intraepitelial tiene un riesgo de 14 a 45%. ¿No? ¿Se dan cuenta? Si te sale una endometriasis, una neoplasia, una hiperplasia y dice sin atipia, es sin atipia. Es sin atipia, tienes que creerle, definitivamente. No hay patología maligna ahí, pero si te dice neoplasia, endometrial intraepitelial, es la hiperplasia con atipia. Entonces tiene un riesgo de 14 a 45%. Por eso se hace el estudio, por eso se hace la biopsia.
Y si tienes esto, tienes que decidir. No la vas a dejar definitivamente que sea un cáncer y que la cosa esté avanzada. Tienes que darle una respuesta a esto. Otros tumores que deben tenerse en cuenta son cáncer de cuello uterino, sarcoma uterino, rabdomiosarcoma, tumores malignos de ovario menos frecuentes. El diagnóstico por histeroscopía. Lo veo, ese tejido está sangrando y le tomo la muestra, pues definitivamente. Al tomarle la muestra voy a saber qué cosa es. La única forma de saber es haciendo un estudio anatomopatológico. Coagulación entonces es la otra parte. Estamos hablando ahora de las no estructurales. Ya terminamos con las estructurales, la patología no estructural, porque no voy a encontrar un tumor ni nada de esas cosas, entonces ya esa es la no estructural. Aquí tenemos la coagulación. El término coagulopatía se utiliza para agrupar entonces enfermedades con trastorno de la hemostasia, causante del sangrado uterino anormal, que pueden detectarse en el 90% de ellas. La más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, con una incidencia de 1% en la población en general, o sea, bajo la frecuencia. Se encuentra en 13% de las pacientes con menstruaciones abundantes, sobre todo en las caucásicas, menos en las africanas. La alteración en la agregación plaquetaria, hemofilia, enfermedad hepática crónica, deficiencia de vitamina K, un PTI también. Entonces, factores asociados a trastornos de la coagulación, sangrado uterino anormal desde la menarquia. Uno de los siguientes: hemorragia posparto, hemorragia posquirúrgico, sangrado asociado con extracción dentaria, hay trastornos de coagulación. Dos o más de los siguientes síntomas: equimosis 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado de las encías en forma frecuente, una historia familiar. Todos estos son los factores que pueden estar asociados con trastornos de la coagulación. Ahora tenemos el O, que son los trastornos ovulatorios. Estamos en el CO. C era coagulopatía, la O es ovulatorios, netamente. Entonces tenemos las fisiológicas: adolescencia, perimenopausia, lactancia, embarazo. Adolescencia, ya lo vemos, ¿no es cierto? Una niña con alteraciones, inmadurez del ciclo, etcétera. Perimenopausia también en los extremos de la vida, ya les había dicho, igualmente en la lactancia, igualmente en el embarazo. Pueden haber alteraciones, la mujer ya no ovula, pues salió embarazada, no hay ovulación hasta que salga del parto y termine su lactancia, y después va a haber ya el sangrado o la ovulación. Patologías: síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia suprarrenal congénita, tumores productores de andrógenos, disfunción hipotalámica, anorexia nerviosa, obesidad, estrés, pérdida de peso. Todas estas alteraciones bien superiores a nivel hipotalámico, pero que afectan pues a la mujer. Definitivamente la tienen amenorrea, no ovuló nunca. Entonces, todo esto, antes lo veíamos así, ¿no? O sea, solamente esto era. Pero no era todo esto, era mucho más, donde nosotros teníamos que determinar de qué se trataba. ¿Se dan cuenta? O sea, en el transcurso de todo esto, vamos viendo que ha habido mucho más y por eso había tanta confusión, ¿no? Cuando lo determinábamos solamente que metrorragia y todo era una alteración, porque no sabíamos entonces todas estas cosas. En cambio, ahora ya está más, digamos, tipificado, ¿no? El PAN y el COIN prácticamente te dicen toda la patología que puede haber. Hiperprolactinemia, enfermedades tiroideas, enfermedad hipofisiaria primaria, secundaria, radioterapia o quimioterapia. Medicamentos: el efecto sobre el metabolismo de la dopamina, como las fenotiacinas, antidepresivos tricíclicos. El E del COIN es el endometrio. Es un trastorno primario originado en el endometrio que da lugar a menstruaciones abundantes, o sea, las que más sangran, las del endometrio. Deficiencia en la producción local de vasoconstrictores. Entonces hay una alteración ahí, una irritación, algo está produciéndose que altera ese endometrio. La endotelina 1, la prostaglandina F2-alfa, aumento excesivo de la producción de plasminógeno y sustancias que promueven la vasodilatación, prostaglandina E2 y la prostaciclina. Hay trastornos que causan menstruaciones prolongadas o manchado intermenstrual, consecuencia de los mecanismos moleculares, reparadores endometriales, por lo general consecuencia de infección o inflamación. Existe evidencia de vinculación subclínica con infección por Clamidia trachomatis.
iatrogenia. Existen diferentes medicamentos que pueden dar lugar a sangrado uterino anormal. Entonces tenemos los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos orales, progestágenos, te pueden dar alteraciones, ¿no? Los anticonceptivos que solamente tengan progestágeno producen sangrados. Los implantes y todos estos producen un poquito más de sangrado. Eso tenemos que decirle a la paciente cuando le hacemos la consejería. Moduladores de receptores progestacionales, agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina, anticonvulsivantes, antibióticos, antidepresivos, todos estos pueden alterar definitivamente el sangrado. No clasificados, llegamos al término final con los no clasificados. Este grupo es poco frecuente, aún no está debidamente definido. Incluye malformaciones arteriovenosas, defectos de la cicatriz uterina, endometritis crónica, hipertrofia del endometrio. Una endometritis crónica te da sangrados. Entonces le haces una biopsia, encuentras endometritis crónica y le vas a dar tratamiento. Generalmente las pacientes que están en estudio de infertilidad tenemos que saber de qué se trata. En un estudio retrospectivo llevado a cabo en un hospital en Turquía se analizaron 471 pacientes con sangrado uterino anormal operadas, que comparó la terminología anterior con esta propuesta por FIGO. Demostró que la terminología clásica era insuficiente y confusa con REPES. Eso es lo que les estoy diciendo. Es insuficiente porque solo nos agarraba de una cierta patología. En cambio, esta es más completa. Hay y entonces todos ganamos porque podemos hacer una disquisición perfecta de qué cosa es lo que está sucediendo con nuestra paciente. En otro estudio efectuado en India con 236 mujeres perimenopáusicas con sangrado uterino anormal, se llegó a la conclusión de que el sistema de clasificación Palcoin debe tenerse en cuenta en la clínica y en los informes de patología de pacientes perimenopáusicas. Es que nos da más diagnósticos precisos, ¿no? Hacemos la clasificación de FIGO de los miomas, vemos si son patologías estructurales, si son patologías no estructurales, entonces la estamos encasillando mejor para poderlas manejarlas mejor. Podemos saber exactamente qué cosa es lo que está pasando con nuestra paciente hoy día, ¿no? Entonces tenemos acá un fluxograma en el sangrado uterino anormal crónico. Más de 3 meses de duración excesiva en volumen, en frecuencia o impredecible. Si te dice no, es que no es un sangrado uterino anormal. Si te dice sí, estás empezando la investigación, una historia bien estructurada, como hemos visto desde el inicio, ¿no? Cuánto es el volumen de sangrado, qué cosa, etcétera, ¿no? La patología que ella haya tenido, la patología de su familia, etcétera. Función ovulatoria, ¿ovula o no ovula esta mujer? Entonces haces el estudio adecuado, porque muchas veces a ella les preocupa su fertilidad futura. Trastornos médicos relacionados, medicamentos, factores del estilo de vida, ¿no? Tamizaje para coagulopatías hereditarias. Entonces, tenemos que descartar todo esto. Exploración física, evaluación del útero. Ya les digo, ¿no? El examen bimanual, tenemos que saber de qué se trata. Este útero está bien, está pequeño, está grande. Uf, ni hablar. Todo eso tenemos que ver. Investigaciones sucedáneas, biometría hepática, hemática completa, evaluación de endocrinopatía, si hay oligoanovulación, pruebas para coagulopatías, etcétera. Todo tenemos que hacerle para saber exactamente qué es lo que sucede con ella. En la evaluación uterina, es importante. Riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia. Si te dice sí, haces una biopsia endometrial en el consultorio, la muestra es adecuada, es sí, y te dice hiperplasia, a descartar un cáncer, si es atípica. Entonces es importante saber de todas maneras. Si la muestra no es adecuada, tienes que hacer una histeroscopía con o sin biopsia. Si no hay hiperplasia, no tienes problemas ya. En cambio, riesgo aumentado de una anomalía estructural, igual, tienes que estudiarla por completo, ¿no? La ecografía te dice, ¿la cavidad está normal o no? Si es no, una histeroscopía con biopsia. Si es sí, igual, tienes que buscar cuál es la lesión y ver si se puede evaluar o no se puede evaluar. Igual tenés que buscar para saber cuál es la patología
y qué cosa es la que está pasando. Entonces tienes todo a tu mano hoy en día, ya no te puedes quejar, ¿no? En cuanto al tratamiento, es el manejo de la hemorragia aguda intensa y una urgencia. Si no cede con el tratamiento médico, hacemos un legrado hemostático. Entonces, si la causa es orgánica, ya sabemos, tenemos que buscar y ver cuál es la causa para manejarla adecuadamente. Y el tratamiento es con hormonas, estrógenos, progestágenos. Los estrógenos de primera elección en episodios de sangrado agudo, porque favorecen el desarrollo endometrial, cubriendo la superficie epitelial denudada y actúan sobre la coagulación, aumentando la producción del fibrinógeno, el factor 5 y el 9, y la agregación plaquetaria. Son eficaces en más del 70%. Hoy en día, entonces, el tratamiento es, esto era más antes que no habían tanto los anticonceptivos, que ahora manejas más con el anticonceptivo, viene estrógeno con progestágeno. Entonces, los dos a la vez y combinados, y no tienes problema. Le tienes que comenzar a dar nomás inmediatamente. Estos son los progestágenos. Entonces, acá tenemos una que es excelente, la progesterona natural micronizada, 100 a 200 gramos vía oral. O colocarle un Mirena, un sistema de liberación intrauterina de levonorgestrel, con el cual el sangrado va a calmar. El danazol produce mucha molestia, en realidad es bueno, pero a la paciente la lleva a una pseudomenopausia, entonces con muchas molestias. Pero lo que sí le podríamos dar el tratamiento hormonal, AINES y antifibrinolíticos. El antifibrinolítico tenemos el ácido tranexámico. Perfecto, te va. Inhibe el paso de plasminógeno a plasmina, ejerciendo un efecto hemostático y reduciendo el sangrado en más del 50% de los casos. Es importante el manejo con el ácido tranexámico. Toditas calma el sangrado rapidísimo. Y luego te apoyas con un progestágeno o con un anticonceptivo oral combinado, porque el rebote es importante. Viene para el sangrado y de nuevo vuelve el rebote. Entonces hay que estabilizarlas con un anticonceptivo. Muy bien. Si hubieran preguntas, creo que ya terminamos. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Está todo entendible, doctora. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto entonces. ¿Todos presentes? ¿Quién faltó? A ver, la delegada, el delegado. ¿Quién es el delegado? ¿Brian? Yo voy a Todos, descargar la lista. todos ya, exacto. Entonces, ¿quién estuvo ausente? Me avisas. Espero que todo haya sido entendido. No hay preguntas. Un tema muy interesante y complejo a la vez, pero creo que lo han entendido, por eso no hay preguntas, ¿no? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Quién habla? Adriani. Ya, muy bien, Adri. Ana. Doctora, ¿por qué los estrógenos provocan los pólipos? ¿Cuál es su fisiopatología? Ya, normalmente hay ahí alguna alteración, pues, ¿no? Entonces tú estás, los factores de riesgo, estamos hablando de pacientes obesas, multíparas, etcétera, ¿no? Entonces acá lo que hay es una producción probablemente mayor cantidad de estrógeno y entonces esto se va a producir, una alteración, un desequilibrio, produciendo quizás estas patologías, ¿no? Entonces, es lo que se propugna. Y muchas veces hay que retirarlo, el pólipo, y darle tratamiento con hormonas, un buen tiempo para regularlas. Estrógenos y progestágenos, que son las que tienen los anticonceptivos, que tengan de las dos, porque a veces no hay, la paciente puede ser que tenga ciclos anovulatorios porque no
se ha roto ese cuerpo lúteo y entonces sigue produciendo estrógeno sin el antagonismo de la progesterona. Por eso puede ser. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Amy, ¿estás ahí? Santana, ahorita nomás acaban de estar conmigo en el grupo de práctica. Muy bien. Me acuerdo de ustedes. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Entonces quedamos así. El lunes tenemos entonces con todos sus, otra vez, la ITS, ¿verdad? El lunes. ¿Sí? Sería, ¿está bien? A las 5, 4, ustedes me avisan la hora, porfis. ¿Sí? Sí, doctora. Me avisa. Doctora, Dime, pregunta. sí, Ricardo. doctora. Rayleigh Pimentel Sánchez, doctora. A ver, ¿cómo? A ver. Quería consultarle sobre sobre el síndrome de ovario poliquístico en las pacientes jóvenes. Es una patología muy frecuente, poco frecuente, adolescentes para ser más exacto. Es una Síndrome de patología ovario poliquístico. bastante frecuente en las jovencitas que produce generalmente, hay una anovulación crónica, hay alteraciones de la regla, no hay regla, pues no, si no ovula no regla, hay alteraciones metabólicas básicamente. Hay que estudiarlas completamente y manejarlas básicamente porque hay resistencia a la insulina, hay bastante en esta patología. Entonces hay que manejarlas muy cuidadosamente. Pero todo empieza así, ¿no? Que hay una anovulación crónica, alteraciones y tenemos que demostrarlo, ¿no? Alteraciones hormonales ya desde las hormonas que son las gonadotrópicas, ¿no? Entonces la FSH la FSH no es la que está aumentada, sino la LH, y se correlaciona con encontrar en los ovarios el número de esos quistes, ¿no? Entonces, por eso se llama poliquístico. Y es característico generalmente de gente joven, ¿no? Se regula bien, perfectamente, bajando de peso, porque las niñas suben de peso, están obesas, entonces hay mayor producción de estrógeno, todo se produce por ahí, pues no hay alteraciones. Y por eso no ovulan también, ¿no? Entonces hay que estudiarlas bien y verlas y regularlas y que tengan su regla, sea con anticonceptivos, porque sigue creciendo el endometrio, sigue creciendo el endometrio y puede haber alteraciones, ¿no? Como un cáncer de endometrio y gente bien joven, yo he visto 16 años y ya tenía un cáncer de endometrio y nunca se habían preocupado porque, ya ni regla, no, qué bonito, no me viene, está feliz, no usa toalla, no, nada la molesta, pero algo se estaba cocinando por ahí. Mucho cuidado. Entonces a ellas hay que manejarlas perfectamente. Muy bien. ¿Alguna otra? Perfecto, muy bien. Entonces, no habiendo más preguntas, terminamos por hoy día. Nos estamos viendo, chicos. Cuídense. Me pasas los que han estado faltando hoy día, porfis. Hasta luego. ¿Sí? ¿Nos vemos? Nos vemos, Solo- doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Buenas Muchas tardes. gracias, doctora. Buenas tardes, cuídense, ya nos vemos. Gracias por los aplausos, gracias, hasta luego, ya nos vemos. Gracias, gracias. Ya dejamos de estar.